Segundo bloque de Línea de 13 y ya nos acompaña Gabriel Quirichi para hablar de historia, Sudáfrica, Mandela, el vínculo del rugby, el fútbol, el deporte y la política. Gabriel, es un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Qué tema interesante este, ¿no? Ya el lunes pasado habíamos hablado algo, pero da como para profundizar en lo que pasó, ¿no? En todo lo que pasó en Sudáfrica y su vínculo además con el deporte, ¿no? Derechos humanos, política, bueno, en fin, hay un montón de elementos para analizar ahí, ¿no? Sí, a mí me parece, es como, yo suspiraba, porque es uno de esos temas que recorre el siglo XX y que quizá nosotros nos empezamos a aproximar porque, bueno, el Mundial de Fútbol en Sudáfrica y la película Invictus sobre el Mundial de Rugby en Sudáfrica, que fue 15 años antes, ¿no? Lo pusieron sobre el tapete, ¿no? Pero la verdad que el apartheid, que hoy en día, yo creo que algunos hay que contarles, pero probablemente, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Que fue el sistema totalitario más duradero del siglo XX, ¿no? Mucho, o sea, desde el final de la colonia británica hasta 1994, no sé, yo era nacido y me acuerdo de canciones en la época de la apertura democrática, ¿no? En el canto popular, pidiendo la liberación de Mandela, ¿no? Es todo un fenómeno donde se extendió por casi todo el siglo XX un sistema colonial, racista, segregacionista, donde las personas de origen bantú, sobre todo, no podían salir de sus barrios si no tenían un pasaporte, ¿no? Dentro de Sudáfrica. O sea, una situación insisto de la palabra, no a propósito, ¿no? La utiliza Hannah Arendt, ¿no? De totalitarismo racial muy fuerte, ¿no? Que, claro, recibió algunas condenas a nivel internacional, porque también el siglo XX fue después de la caída del nazismo y sobre todo con la descolonización, se empezó a revisar esta cuestión de los colonialismos. Pero Sudáfrica parecía que era como el último bastión del colonialismo dentro del colonialismo, porque en realidad era una minoría blanca, nacida en Sudáfrica, los famosos Boers o Afrikaners, ¿no? Que eran aproximadamente 5 millones de habitantes, que eran el 20% de la población, porque el resto, ¿no? El 80% eran de origen bantú, que estaban segregados, baños diferentes, salarios diferentes, no podían tener tierras los habitantes africanos. Entonces, ¿qué pasó? Y esto me parece súper interesante, ¿no? Para una parte de esa población Boer blanca, el rugby se convirtió en una seña de identidad. Incluso los Springboks son el equipo nacional, su gran rival eran los neozelandeses, los All Blacks, ¿no? Ahora, solo podían jugar blancos y, digamos, a nivel externo, el Congreso Nacional Africano, que Mandela estaba preso, pero es un partido del Congreso Nacional Africano de la diversidad, de la resistencia, igual que en la India, el Congreso Nacional India, de Gandhi, de Nehru. Bueno, el Congreso Nacional Africano empezó a solicitar que boicotearan las participaciones de Sudáfrica en los eventos de rugby, que para los blancos sudafricanos eran como también la posibilidad de mostrarse en el mundo competitivamente. Era un equipo, bueno, de los mejores del mundo, ¿no? Y hacía giras por Inglaterra y le ganaba a Inglaterra, a Gales, le ganaba a todos, eran buenísimos. Pero ahí hay una figura que es muy interesante, que liderando como la política exterior del Congreso Nacional Sudafricano, decía: el rugby es el opio de los Boer, ¿no? El rugby, sí, porque los Boer con el rugby se sienten que se olvidan de lo que son, ¿no? Y de lo que nos hacen a los habitantes afro en Sudáfrica, pero si logramos pegarle al rugby, ¿no? Probablemente se sientan sacudidos. Entonces, arranca una campaña que, sobre todo en el 68, miren qué año, ¿no? Hay como un movimiento hasta para que en la ONU se declara en contra del racismo. Ya en el 68 pila de países de África se habían independizado. Sudáfrica era independiente, o sea, no era más dependiente de Inglaterra, pero adentro el régimen era más racista que antes, una cosa brutal, ¿no? Entonces, empiezan sobre todo a boicotear la presencia del equipo sudafricano de rugby en giras de esto que se llaman test match, ¿no? Sí, en el rugby, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da una cosa muy interesante porque en Nueva Zelanda, donde el rugby también es otro factor nacional, igual acá da para mucho el tema, ¿no? Pero las direcciones políticas del deporte no sancionan a Sudáfrica, pero cuando van, los hinchas sudafricanos, los hinchas neozelandeses, tratan de no dejarlos entrar a los estadios o van con pancartas en contra de empieza a haber como una movida internacional, ¿no? Donde algunos jugadores, y acá voy a contar un detalle, pero me parece interesantísimo, ¿no? El capitán sudafricano de los Springboks, Morné du Plessis, que era de una familia
blanca pero progresista, no era del Partido Nacional, que era el partido racista de Sudáfrica. Cuando va a Nueva Zelanda queda sorprendido porque él tenía como la idea de que no estaba del todo bien el apartheid, pero también hay que pensar esto, ¿no? Fue creada una familia blanca, su entorno era todos de blancos, la sociedad, digamos, vivía de la utilización servil y racista, ¿no?, de la población afro. Entonces, cuando va a Nueva Zelanda empieza a sentir como que hay una cosa distinta que él dice, las caras de odio que la gente que era hincha del rugby y que nosotros respetamos hacia nosotros por algo que no era por el rugby, nos entramos a dar cuenta que algo estaba mal en Nueva Zelanda. Y Morné du Plessis es re interesante porque él empieza a cambiar un poco su cabeza también porque va a la universidad y un profe que tiene sociología, blanco, pero jugador de rugby, era un profesor progresista y le empieza a decir, el rugby es una cosa de comunidad regrupal, ¿no? Y Sudáfrica no es una comunidad, es una comunidad rota. Y no, entonces está, bueno, la cuestión que yo lo cuento así muy rápido, pero cuando estén por liberar a Mandela, Morné du Plessis, el capitán de los Springboks que había vivido toda esta etapa, va a la liberación de Mandela, a la plaza, ¿no? Y va a terminar, o sea, blanco, capitán de rugby, y él va como parte de, él dice, yo sentí que estaba viendo la historia. Y rápidamente gente del Congreso Nacional Africano lo contacta para que sea el manager de la selección que va a jugar el Mundial de Rugby en el 95. ¿No? Entonces, una historia bien interesante. Y ahí pasa otra cosa. Esto da para mucho. Yo me acelero un poquito. Pero es de noche, se toman algo ahí. Sí, ¿no? está Mandela, cuando es liberado, tiene toda otra contra, y es que para mucha población del Congreso Nacional Africano, el rugby era el deporte de los racistas. El rugby era el deporte de la opresión, era sinónimo de apartheid. A la población bantú le gustaba el fútbol. Es más, en Morné du Plessis cuenta, en varios partidos que jugamos en Sudáfrica, los hinchas negros hinchaban por Nueva Zelanda, no hinchaban por nosotros. O sea, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Mandela termina siendo electo presidente, le ofrecen a Sudáfrica como para terminar con todo el tema de las sanciones, y en parte como una reconciliación, ¿no?, que organice el Mundial de Rugby. Pero ahí tiene parte de la interna de su propio partido, el partido más votado, casi 70% de los votos, que no quieren a los Springboks. Y Mandela hace un laburo muy interesante, ¿no?, esto no solo con el tema del rugby, es una historia que da para mucho, ¿no? Él para negociar la vuelta o la primera democracia en Sudáfrica, en realidad, trató también de entender por qué los afrikaners o los boers eran como eran, ¿no? Qué tenían en su historia, aprendió su lengua incluso, ¿no? Mandela no se propuso como un liderazgo revanchista. Entonces él le decía a sus compañeros, miren, el rugby para ellos es muy importante. Antes estábamos divididos y el rugby lo simbolizaba. Ahora, si queremos estar unidos, tenemos que hacernos hinchas de los Springboks. Y ahí tuvo un evento en el Congreso Nacional del Congreso Nacional Africano que Mandela va con la camiseta de los Springboks, que era como ponerse, ¿no?, si era de nación, la rayada para los... Era una cosa... Y él dice, miren, tenemos que hacer una nación multicolor. Sí, inclusiva, ¿no?, es lo que plantea. Claro, y eso, aportando a la unidad en ese sentido, ¿no? Claro, y además en un contexto donde estaban matando gente. Todo un tema, por ejemplo, la ultraderecha blanca asesinando a los blancos que negociaban con los bantúes, ¿no? Y un sector muy minoritario, cierto, pero de radicalizados del Congreso, que se separan y no votan, que no estaban de acuerdo con esta unión. Entonces, ahí hay todo un tema de reconstrucción, ¿no? Porque podemos decir, bueno, el deporte en algún momento fue un factor de racismo, un factor de discriminación, el boicot internacional sirvió, sobre todo, creo yo, esto lo dicen varios dirigentes también sudafricanos de rugby, ¿no?, para que se dieran cuenta que lo que estaban haciendo era terrible, porque también los tipos habían sido criados en el racismo, en el colonialismo, con complicidad internacional, Gabriel, ¿no? Yo ahí te iba a consultar cuál es en realidad, o qué se dice del resultado que da ese boicot para terminar, o como agente de ayuda para terminar con el apartheid. Bueno, los dirigentes del rugby sudafricano lo confiesan. Yo recomiendo acá, porque lo traje, no sé qué cámara lo toma, pero El factor humano, de John Carlin, que es el libro en el que se basa la película Invictus, ¿no? Ahí te paso, Wilmar. Entonces, varios dirigentes dicen, la verdad que nos pegó durísimo. Yo lo digo con mucho cuidado, ¿no?, pero lo hemos charlado alguna vez, ¿no? Es como que a Uruguay le prohibieran jugar al fútbol. A los uruguayos en nuestra sociedad, algo estamos haciendo mal, que nos están prohibiendo una cosa que es nuestra seña de identidad. Y sobre todo a los boers, a los blancos sudafricanos, esto les pegó. Obviamente, no sé, parece que muchos plantean, el Congreso Nacional Africano fue exitoso en lograr el boicot. No siempre el boicot se mantuvo, claro, ¿no? Porque hay un tema allí que daría para otro tiempo, ¿no? Pero es que tanto Inglaterra
que tiene una historia colonialista, ¿no? Y por ejemplo, en el gobierno de Margaret Thatcher los vínculos económicos y sociales con los blancos del apartheid eran totales. Como Estados Unidos y Australia son espacios de culturas étnicamente racistas, entonces toleraban que en Sudáfrica hubiera un gobierno de blancos en la medida que servía para contener las protestas de las poblaciones afro, los sindicatos. Estábamos en Guerra Fría, también no sé si se acuerdan, es decir, había un discurso que era, la Guerra Fría, el comunismo es de los trabajadores, en Sudáfrica los trabajadores son de origen bantú, entonces perseguir a los trabajadores es defendernos del comunismo, una cosa que era, hoy lo escuchás y no podés creer, pero ahí yo creo que el boicot sirvió para pegarle sobre todo, y lo cuenta muy bien el libro, ¿no?, a muchos boers comunes y corrientes. El capitán de la selección, no Morné Duplessis, que era de los 70, el capitán de la selección del 95, François Pienaar, él era de una familia obrera blanca. Él lo cuenta también, ahí dice, bueno, yo me crié y para mí nuestros enemigos eran los ingleses, no era una familia politizada, lo normal era que, bueno, los negros, porque era así como él, estaban al otro lado del barrio, sus madres eran sirvientas en nuestras casas, yo me salteaba la fila de cualquier boletería si había negros adelante. Ellos se habían criado así. Entonces, el golpe que en otros países blancos hubiera gente que protestara, creo que sirvió para resensibilizar a una parte, ¿no? Ahora, la caída del apartheid no fue solo por el boicot deportivo, sí, sí, ¿no? Claro. Sino que ahí yo no Pero quiero sí fue una gente que ayudó en cierto espacio, ¿no? Sí, sí, y lo reconocen los dirigentes, ¿no? Ahora, también fue importante el final de la Guerra Fría, ¿no?, que creo que si no hubiese mantenido el discurso de protección, y la acción de todo un conjunto de países africanos y de Cuba, ¿no?, que hicieron una labor muy fuerte, las Naciones Unidas, incluso en medio de la Commonwealth, ¿no?, que es un tema también, dijeron no jugamos más con Sudáfrica, no comerciamos con Sudáfrica, claro, porque algunos dirigentes, por ejemplo, es increíble, ¿no?, de la aristocracia británica decían, bueno, pero ¿por qué no podemos ir a jugar al cricket en Sudáfrica? Claro. ¿No? Sí, nosotros comerciamos con Sudáfrica. Y los deportistas, ¿no?, Gabriel, que eran juzgados, ¿en qué quedaban? O sea, los que participaban en esos partidos contra los deportistas blancos, ¿quedaban marcados después, quedaban sin equipo, después del apartheid? Bueno, en lo que yo pude explorar, en el caso del cricket, que igual es un juego de menor relevancia social, ¿no?, pero que era de la aristocracia, también jugaba. La India, por ejemplo, sanciona a Sudáfrica. Inglaterra iba y jugaba. Hubo algunos que quedaron como manchados porque también lo que creció fue la conciencia en algunos sectores de clases altas. También las clases altas, por ejemplo, en Inglaterra, se criaron en un entorno racista, ¿no?, creyendo que eran superiores. Bueno, generó una conciencia de que aquellos jugadores que participaron después, algunos perdieron su carrera, otros lo suspendieron por 3 años, ¿no? Lo que no hubo, y esto, porque también muchos hicieron mucho negocio, porque la gira a Sudáfrica le pagaba mucha plata por ir a jugar, ¿no? Lo que no hubo fue algo definitivo de suspensión para siempre o de por vida, porque afortunadamente también el apartheid terminó. Y la ONU, acá simplemente redondeando la parte más del boicot, ¿no?, en el año 85, que estamos muy cerca ahí de la transición hacia la democracia en Sudáfrica, hay un boicot muy bueno, muy efectivo, y la ONU incluso lleva un listado, no un listado sancionatorio, pero de deportistas que fueran a jugar a Sudáfrica, como diciendo, la ONU está en contra de que Sudáfrica siga teniendo este régimen, claro, y los anotamos, ¿no? Era como, ni siquiera eran antecedentes, después los jugadores podían presentar de repente vos te obligaban a ir en un cuadro y no tenías la culpa también, ¿no? No hubo sanciones severas, pero es un indicativo, ¿no?, que me parece interesante. Bien, Gabriel, la seguimos la próxima, ¿te parece? Sí. Muy interesante, esto da para esto da para mucho, ¿no? Mucho. Pero solo quería hacer un comentario más que me parece interesante, ¿no? Que Mandela y Desmond Tutu del rugby aprenden lo colectivo también, se lo reconocen, y lo vinculan con la filosofía colectiva Ubuntu, ¿no?, para volver a vivir juntos, que eso es muy interesante, porque Sudáfrica termina siendo un ejemplo terrible, pero muy esperanzador, de reconstruir políticamente una nación y terminar con el racismo, ¿no? Y ahí las dos cosas se juntaron, política y deporte. Gracias, Gabriel. Una vez más demostramos el vínculo del deporte que está metido en un montón de áreas, en este caso la política también. Y después de la pausa, breve pausa, vamos a ver el vínculo que hoy tiene el deporte con la poesía. No se vayan, ya sigue Línea de 3.